Isaac el Pitbull Cruz, el perro chulo contra Ángel Tashiro Fierro, guerra entre mexicanos. La pelea es el próximo 1 de febrero en el T-Mobile Arena de Las Vegas. La podremos disfrutar en México en Disney Plus a través de ESPN Knockout. Hemos escuchado ya a ambas partes en estos días. Han salido muchas entrevistas del Pitbull Cruz y de Ángel Tashiro Fierro. Por lo que hemos analizado de sus palabras, ambos peleadores están más que decididos a arrancarle la cabeza a su rival. Mucho, no sé, yo creo que Pitbull Cruz mentalmente viene todavía pensando en sus derrotas pasadas, no está centrado en esta pelea. Lo miré hace poco en Martes de Café del CMB. Creo que sigue pensando, sigue dolido en su derrota con Gervonta Davis y en la Real Valenzuela. Eso me favorece. Tashiro Fierro le gusta igual dar pelea, dar espectáculo, y creo que cuando dos mexicanos 100% radicados, 100% con sangre mexicana dan espectáculo arriba de un ring, y bueno, yo creo que se hace hincapié a las peleas que pues mantuvieron pues Israel Vázquez contra Rafa Márquez, Juan Manuel Márquez contra Barrera contra Terrible. Entonces me gustaría hacer escribir un nuevo capítulo entre Guerra de Mexicanos. Ahora me toca hacer a mí parte de contra Tashiro Fierro. También hace unos días en el canal de Box Clero, un muy buen canal de box, lo recomiendo mucho, le hicieron una entrevista muy buena a Tashiro Fierro, que si aún no la has visto te la voy a dejar en un enlace en el primer comentario fijo. En esta entrevista se ve a Tashiro Fierro muy convencido de tomar el lugar del Pitbull Cruz. No hay ninguna excusa. Soy un peleador que acepta sus derrotas. No soy como Pitbull Cruz que no acepta esas derrotas. Yo siempre he aceptado. Bueno, yo creo que Pitbull Cruz fue un poco arrogante decir eso, ¿no? Y pues todo cae bajo su propio peso. Real Valenzuela le dijo lo mismo, que hay que picar piedra, pegar con él, y creo que Real Valenzuela le dio una paliza esta pelea pasada, quitándole el título del mundo. El Tashiro sabemos que ya tiene más de 2 años pidiéndole una oportunidad al Pitbull Cruz, y ahora fíjense que se la dieron. Yo creo que no la va a desperdiciar, va a dar una guerra total el Tashiro Fierro, porque es un gladiador extremo. Tashiro Fierro llamó dolido al Pitbull Cruz al decir que el perro chulo vive en el pasado y aún no ha podido superar su derrota ante Gervonta Davis, y que no ha podido superar su derrota contra José el Rayo Valenzuela, y que está traumado, que precisamente esos traumas que viene arrastrando el perro chulo le servirán de ventaja a Tashiro Fierro el 1 de febrero. ¿Qué opinan? Por supuesto que le daría una revancha, y por qué no hasta una trilogía. Enfrentar a Pitbull Cruz, la pelea que vengo esperando para resaltar las grandes salas del boxeo. Estoy muy emocionado, muy contento, pero estoy más que nada muy concentrado en este campamento. Y estamos dentro del mundo del boxeo. Sabemos quién es Tashiro Fierro, de dónde viene, qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha logrado dentro del mundo del boxeo. Pero bueno, nosotros también nos estamos preparando para dar lo mejor de nosotros, como bien lo dices. Creo que los dos estamos sentados en un barril de pólvora pura, y bueno, creo que de un lado va a caer una cabeza, y creo que lo más importante es que el fanático va a salir ganado. También Tashiro Fierro en la entrevista dice de alguna manera que Pitbull Cruz es un arrogante, porque le dijo, fíjense, y eso está interesante, le dijo el Pitbull Cruz al Tashiro Fierro que para llegar al Pitbull Cruz hay que picar piedra, o sea que se pone en un pedestal muy alto. Tashiro señaló que lo mismo le dijo al Rayo Valenzuela, fíjense, que para llegar al Pitbull Cruz habría que picar piedra, y el Rayo humilló al Pitbull. Bueno, yo creo que Pitbull Cruz fue un poco arrogante decir eso, ¿no? Y pues todo cae bajo su propio peso. Real Valenzuela le dijo lo mismo, que hay que picar piedra, pegar con él, y creo que Real Valenzuela le dio una paliza esta pelea pasada, quitándole el título del mundo. Tashiro Fierro dice que él no es como el Pitbull Cruz, y que el Tashiro sí sabe aceptar sus derrotas. Y pues con esto vemos las ganas enormes que tiene el Tashiro Fierro. Se ve muy entusiasmado, se ve muy motivado. Tashiro Fierro tiene experiencia, mis amigos. Él ha peleado contra campeones del mundo. En esa entrevista también dice el Tashiro que el Pitbull Cruz jamás va a cambiar su estilo. Tashiro dice que ya sabe qué esperar del Pitbull Cruz, ya sabe cómo boxearle, que todo el mundo sabe cómo pelea y qué golpes le entran. Tashiro Fierro dijo estar muy confiado en sus habilidades y en su equipo para este 1 de febrero en Las Vegas. ¿Cómo ves las palabras
del Tashiro Fierro, así como cuchillito de palo, y como no queriendo, no desaprovechó la oportunidad del Tashiro para ponerse él mismo ante la gente como un boxeador más humilde y mejor preparado que el Perro Chulo. Yo opino que le echa muchas ganas el Tashiro, que es un excelente boxeador, pero a mi gusto el perro es el perro, y nada de lo que diga cambiará mi opinión de apoyar a mi Perro Chulo. Por otro lado, Chava Rodríguez, qué bien me cae el Chava Rodríguez, se ve que es bien buena onda. Fíjense, en ESPN el día de ayer le hicieron esta entrevista a Isaac el Pitbull Cruz. Me gusta mucho la manera en cómo el Pitbull ha aprendido a hablar frente a las cámaras. En un principio estaba como que todo tímido y cometía muchos errores por nerviosismo, lo cual es bastante normal. En esta entrevista que le hicieron y en otras pasadas ya veo a un perro Pitbull Cruz más humilde, así como era al principio de su carrera. Sin embargo, sí lo veo furioso. Yo creo que el trauma al que se refiere Tashiro Fierro es furia interna por haber perdido contra el Rayo Valenzuela. El Pitbull dijo que no anda buscando quién se la hizo, sino quién se la pague, y lo entiendo. Entiendo su sentir, entiendo su furia. Tashiro no tiene furia. Tashiro pretende una búsqueda por la corona, por la gloria. Tashiro quiere gloria, pero el Pitbull está hambriento de venganza. En mi opinión, esta pelea no va a durar más de 6 rounds. El Perro Chulo carga con demasiado odio, y eso es muy bueno para pelear. El odio que siente hacia sí mismo será el combustible que en mi opinión le dará la victoria a mi Perro Chulo el 1 de febrero en Las Vegas. El odio va más allá del hambre. Veo en los ojos del Pitbull Cruz una mirada de odio, y ese demonio no se irá hasta que el Pitbull Cruz vuelva a ser campeón del mundo. El Pitbull Cruz no está traumado porque perdió, está furioso por no tener el cinturón de campeón, y Tashiro Fierro siento yo que va a pagar los platos rotos. Creo que el Pitbull Cruz ganará este combate, y el Pitbull, como siempre, ha estado entrenando monásticamente, muy concentrado, y es verdad lo que dice Tashiro. No creo que el Pitbull Cruz cambie de estilo. Es muy difícil que un peleador cambie de estilo. El Pitbull está cómodo con lo que tiene. Yo creo que simplemente va a mejorar en cuanto a fuerza. Yo creo que va a mejorar en cuanto a fuerza bruta. El Rayo Valenzuela tiene características muy diferentes a Tashiro. El Rayo es más veloz y es mucho más técnico. Tashiro Fierro es un fajador tirapiedras igual que el Pitbull, pero con la diferencia que Tashiro no tiene quijada. A Tashiro ya lo han tirado. Tashiro ha estado en la lona en varias ocasiones. Se ha levantado, eso sí, siempre se ha levantado, nunca lo ha noqueado, pero sí lo han mandado a la lona. Al Pitbull Cruz jamás lo han mandado a la lona. El Pitbull Cruz tiene quijada de acero que entrenó mordiendo llantas y colgándose a mordidas de las llantas, así como entrenan a los Pitbull de pelea. El cuello del Pitbull es mucho más grueso y fuerte que el de Tashiro Fierro, quien tiene cuello de lápiz, y es una de las razones por las cuales lo mandan a la lona. Mi opinión como un fan, como un simple fan, es que esta pelea no va a durar más de 6 rounds y el Pitbull Cruz va a noquear a Tashiro Fierro. Le preguntamos a la inteligencia artificial de Copilot que nos diera un pronóstico acerca de esta pelea, y por primera vez en todas las veces que le hemos preguntado a la inteligencia artificial su pronóstico, por primera vez la IA está confundida y no nos ha dado ningún pronóstico. Le preguntamos muchas veces y de diferentes maneras a la IA, pero nos daba la misma respuesta de manera diferente, argumentando que es difícil predecir con certeza el resultado de la pelea entre Pitbull Cruz y Tashiro Fierro, porque ambos boxeadores están altamente motivados y los dos tienen un historial impresionante. Cruz busca recuperarse del baile que le puso el Rayo Valenzuela, mientras que Fierro está ansioso por destacar tras pedir mucho tiempo este enfrentamiento. Ojo, las motivaciones son muy diferentes. A esto yo le añado que Cruz no está ansioso, el Perro Chulo está furioso y está viendo quién se la va a pagar. Ángel Fierro tiene 26 años, es de Tijuana, Baja California, y tiene un récord profesional de 23 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut, 2 derrotas y 2 empates. En su antepenúltima pelea se fue a Puerto Rico y perdió por puntos ante Alfredo Santiago en una pelea buenísima, lo que sea de cada quien. Tremendo tirazo nos regaló el Tashiro Fierro, y después noqueó al mexicano Eleazar Valenzuela en el Evolution Club en Tijuana, siendo esta su más reciente pelea el 3 de noviembre del 2024, y lució el Tashiro, se vio muy bien.
El Tashiro es un fajador con una efectividad noqueadora del 78%. Su punto débil es la mandíbula y el contragolpe. Se ha comido muchos contragolpes, ya lo han tirado. Tashiro Fierro ha sostenido peleas importantes, ha sido campeón norteamericano de boxeo por parte de la WBO, es un peleador muy corrioso, con mucho corazón, con mucho colmillo. Tashiro Fierro es más alto físicamente que el Perro Chulo, mide 1,70 metros y tiene brazos más largos que Isaac Pitbull Cruz, tiene un alcance de 178 centímetros. El Pitbull Cruz físicamente está en desventaja, está más chaparrito, mide 1,63 centímetros, tiene menos alcance que Tashiro con apenas 160 centímetros de alcance. Es de la bella Ciudad de México, cuenta con 26 años y ostenta un récord profesional de 26 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut, 3 derrotas y un empate. En esta pelea se juega la carrera, porque si pierde lo van a poner a años luz de disputar un título mundial. Le puede pasar lo mismo que le pasó al Bronco Lara, que le está costando un gran trabajo regresar a la cima. Esta pelea es de noquear o morir, así de fácil. Si el Pitbull Cruz quiere ser campeón, debe de tumbar a todos los que se le pongan enfrente. Al final, esta será una guerra de voluntades y ganará el que tenga la voluntad más poderosa para salir adelante. A favor del Pitbull Cruz, quiero resaltar su quijada de acero. Pitbull Cruz aguanta mucho, le aguantó toda la pelea a Gervonta Davis. Solamente un buen estilista le puede dar batalla, como el Rayo Valenzuela. Claro ejemplo, Ángel Fierro no es estilista ni tiene el aguante de Gervonta Davis para ganar al Pitbull Cruz. Por eso yo sí me animo a hacer un pronóstico y sostengo que esta pelea no va a durar más de 6 rounds y que noquea el Perro Chulo a Ángel Fierro. ¿Y ustedes qué opinan? Regálame un like si eres del equipo de Pitbull Cruz y escríbeme un comentario si eres del equipo de Tashiro Fierro. Los leemos a todos, y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, pues ¿qué pasó? Este es el momento de hacerlo. Suscríbete al canal y toca la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Y pues sí, estuvo buena, fíjense, sí estuvo buena de la entrevista que le hizo Chava Rodríguez al Perro Chulo. También rescato que el Pitbull Cruz no tiene el menor interés de bajar de división. El Pitbull Cruz dice que él no regresa a los ligeros, que se siente muy bien en super ligeros y que no regresaría a menos que se le hiciera una buena oferta de dinero. Además señaló que Gervonta Davis en este año, en este 2025, Gervonta va a subir de división a los super ligeros, y de ser así pues ya no es necesario volver a los ligeros, ya que la única razón por la cual regresaría sería para enfrentar a Gervonta Davis. Pero en este 2025 al parecer Gervonta sube a los superligeros, algo muy interesante. Para el Pitbull Cruz ya no hay ninguna razón para regresar a los pesos ligeros, y el 1 de febrero Isaac el Pitbull Cruz, el Perro Chulo, recuerden, contra Ángel Tashiro Fierro en una pelea entre mexicanos al 100%. Tashiro Fierro es un guerrero, es un gran boxeador, pero el perro es el perro y tiene con qué noquear. ¿Ustedes qué opinan? El que anda haciendo de las suyas es el cubano David Morrell, quien no pierde el tiempo para burlarse de David Benavides. Lo ha llamado Robocop, lo ha llamado panzón, lo ha llamado lento y bobo, y en esta ocasión en su cuenta de Instagram David Morrell se burla de Benavides diciendo que él solo quiere ser mexicano cuando pelea y que Benavides no sabe ni hablar español y no le gustan los tacos. Y Morrell siento yo que está en la misma posición que Tashiro Fierro, mis amigos. Ve en Benavides la oportunidad de tener reflectores, así como el Tashiro ve en el Pitbull la oportunidad de tener también reflectores para aspirar a grandes peleas. Benavides es de los boxeadores más populares y sabe que si le gana estará en la cima como uno de los boxeadores más mediáticos, más populares de la actualidad, no más peligrosos. Morrell ya tiene el peligro. Morrell lo que necesita es la fama, es el reflector, y la popularidad lo es todo en el boxeo hoy en día, porque la popularidad te lleva al dinero, y mientras más populares e influyentes son los boxeadores, más caro pueden cobrar sus peleas, y eso es un hecho. ¿Por qué creen que no le han dado una oportunidad a gente como el Camarón Cepeda, como el Sugar Núñez o al Lindolfo Delgado? Porque no venden, porque no son mediáticos, porque no dominan las redes sociales como el Gervonta, como el Shakur, como el Hani o el mismo Oscar Valdés, quien domina las redes sociales a la perfección, y todos estos boxeadores vieron en las redes sociales una auténtica mina de oro para dedicarse después del boxeo. Morrell está consciente de este hecho y creo que Morrell tiene mucha más motivación que el Bandera Roja. El Bandera quiere probarse a sí mismo
mismo, pero Morrell quiere probarle al mundo entero que él es el nuevo demonio de los pesos semicompletos. Si gana Morrell, esto va a ser una locura. Mi favorito es David Morrell y creo que gana la pelea por decisión dividida. Benavides no va a saber qué hacer con el juego de piernas de Morrell. Benavides nunca se ha enfrentado a alguien de su mismo peso y ahora por fin le pusieron un grandulón de su mismo talante. Quiero que gane Morrell y ustedes, quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Saben que los leemos a todos. En esta cartelera también va a pelear otro de mis boxeadores favoritos de la actualidad, el señor Brandon Figueroa. Figueroa ha terminado con varios mexicanos, entre ellos con el Pantera Neri y Jesse Magdaleno. Figueroa se enfrentará en gran revancha a Stephen Fulton, una de las mejores defensas del boxeo actual. Brandon Figueroa es de raíces mexicanas y se le nota al momento de pelear en un ring. Es un fajador muy técnico, un contragolpeador ofensivo muy inteligente, con muy buena puntería y con muy buena quijada. Tiene 28 años y posee un récord profesional de 25 peleas ganadas, 19 de ellas por nocaut, una derrota ante Stephen Fulton en el 2021. Perdió por decisión mayoritaria en una pelea limítrofe y muy buena. Después de perder contra Fulton, Figueroa ha hilado 3 victorias ante Mark Magsayo, Jesse Magdalena y Carlos Castro. Stephen Fulton perdió ante Naoya Inoue en el 2023. Naoya Inoue noquearía al de Filadelfia en el round 8, pelea que se llevó a cabo en Japón para variar. Después de pelear contra Inoue, Fulton le ganó a Carlos Castro por decisión dividida. Fulton no pudo noquear a Castro y Figueroa sí lo pudo noquear. Y pues eso es un buen parámetro, ¿no lo creen? Es una pelea demasiado pareja. Los dos están muy parejos a mi parecer. Stephen Fulton tiene un récord profesional de 22 peleas ganadas, 8 de ellas por nocaut y una derrota. Estilista contra fajador, Fulton contra Figueroa. Estas 3 peleas a mi gusto van a ser las mejores peleas de la cartelera y para este tiro entre Fulton y Figueroa le voy a Brandon Figueroa. Creo que Figueroa le gana a Fulton por cualquier decisión. Voy Figueroa, voy Perro Chulo, voy Morrell para esta cartelera y ustedes. Y pues esto es todo por el día de hoy, mis amigos, y muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros. Si este video te ha gustado, si te ha parecido entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales porque eso nos ayudaría muchísimo a llegar a nueva audiencia. Mi hermano Richie, gracias por ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Blog, y es un gusto crear contenido para todos ustedes. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador porque sin Dios no somos